Queridos amigos de Oriente Antiguo, bienvenidos a el último video de mi respuesta, crítica, análisis, discusión al ciclo de charlas organizado por el Club Palestino y el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, titulado Palestina Antigua. El día de hoy discutiremos acerca de la charla del profesor Ricardo Marzuca, que se titula Desde los reinos helenísticos hasta la llegada del Islam. Y les prometo, amigos, que este va a ser uno de los videos más entretenidos de todos. Entonces comencemos con lo bueno. El profesor Marzuca evidentemente tiene mucho conocimiento acerca de los eventos y los procesos que han ocurrido, la secuencia histórica, ¿cierto?, de la región, pero este video es para hablar de las cosas que no me parecieron correctas y son principalmente dos los conceptos que en mi opinión son impresentables. Pasemos entonces a revisar el primero de estos conceptos. El profesor Marzuca insiste en un concepto profundamente equivocado, distorsionado, de que todos los pueblos del Medio Oriente se originan en la península arábiga. Lo dijo no 2, 3 veces, lo dijo como 6 veces, y lo dijo así de claro. A los cuales se hizo referencia y que juegan un rol protagónico, digamos, en la historia del Próximo Oriente y fundamentalmente también en la historia palestina. Tienen su origen en la península arábiga. Parece que el profesor está confundiendo lo que es el origen de una lengua común, ¿cierto?, a el origen geográfico, genético de las personas, como si dijera de que todos, digamos, todos nacieron, toda la humanidad casi que nació en la península arábiga y de ahí se fue expandiendo hacia los otros territorios. E incluso, si es que consideramos que existió este supuesto idioma proto-semítico, ¿cierto? El idioma madre que después da origen a todas las lenguas semíticas. El hecho de que el idioma proto-semítico se habló en la península arábiga está lejos de ser un concepto aprobado, digamos, consensuado por paneles de expertos. No, de hecho, hay un número de regiones geográficas que están en debate todavía de cuál fue el supuesto origen de la lengua proto-semítica. Y de hecho aquí yo encontré un paper publicado en 2009 de que dice de que posiblemente los idiomas semíticos se originan en la Edad de Bronce temprana, precisamente en el Levante. ¿Dónde está la península arábiga en este mapa? No, ni siquiera se ve en el mapa. Esto es el Levante, este es el creciente fértil y una de estas regiones es el lugar donde se originó las lenguas semíticas, ¿cierto? Pero ni siquiera está ahí la península. Tiene que verse el Mar Rojo, tiene que verse todo. Si me preguntaran a mí, yo pienso que las lenguas semíticas se originaron en el Levante, como dice ese paper. Me suena como un lugar mucho más bien ubicado, céntrico, donde existía gente que siempre se ha movido efectivamente de forma nómade, pero es un lugar más hóspito, ¿cierto?, para vivir que la península arábiga. Pero no, el Centro de Estudios Árabes tiene una sola línea de pensamiento, es de una sola escuela, que es la de Edward Said, y dice, ¿cierto?, el discurso de que no, es que toda la historia en realidad ha sido escrita desde los ojos de los europeos, ¿cierto?, y está esta distorsión eurocéntrica. De comunidades se movieron desde la península arábiga, por lo tanto, hay una distorsión en la visión eurocéntrica de la historia que siempre ha planteado. Tienen su origen en la península arábiga, la visión eurocéntrica ha planteado prácticamente siempre que la península arábiga está fuera prácticamente de la historia hasta el surgimiento y la expansión del Islam, ¿no es cierto? Cierto, sí, eso en cierta medida es cierto, pero hace rato que este orientalismo saidiano ya no se ve en ninguna universidad de Europa, de Estados Unidos. Ahora el estudio del cercano oriente es puro y académico como debe ser, ¿cierto? Entonces, claro, en su minuto, este fenómeno que Said llamó orientalismo, efectivamente ponía a los europeos al centro de la historia y las gentes orientales, particularmente los árabes, eran presentados como marginales con poca importancia y después de los estudios postcoloniales se le ha dado la importancia que los árabes merecen. Pero recordemos que existen otras gentes en el Medio Oriente y tampoco podemos irnos al otro extremo, ¿cierto?, diciendo que resulta que ahora la península arábiga es el centro de todo y que todos los pueblos vienen de la península arábiga. Eso está incorrecto. Con los acadios, con los amorreos, que sigue con los arameos, los cananeos, los hebreos mismos, ¿no?, que tienen su origen también en la península arábiga. Los hebreos mismos, ¿no?, que tienen su origen también en la península arábiga.
Aquí el profesor Marzuca en una sola frase resolvió uno de los mayores enigmas de la historia, que es de dónde vienen los israelitas, de dónde vienen los hebreos, ¿cierto? Si es que vienen, digamos, del éxodo de Egipto, si es que vienen de otro lado, si es que son locales, pero no, él dice que vienen de la península arábiga. Y no solo eso, sino que resulta que los filisteos, estos pueblos del mar, resulta que también. Que es el caso de los filisteos. Ahí hay un debate también si efectivamente podrían estar dentro de los llamados pueblos del mar o si efectivamente también tuvieron su origen en la península arábiga, ¿no? Clarito, esto es un debate a nivel académico que no está resuelto, está muy lejos de estar resuelto. Y él dice, no, hay quienes argumentan que los filisteos también vienen de la península arábiga. Yo no he visto esos debates, por favor, le pido que me los muestre porque no estoy enterado de eso, me interesa. Pasemos ahora a revisar mi segundo punto de crítica a esta charla del profesor Marzuca. Uno de los motivos que yo estaba tan ansioso por escuchar esta charla en particular era porque, como dije anteriormente, cubre entre los reinos helenísticos hasta la llegada del Islam, pero yo estaba especialmente intrigado en escuchar cómo esta institución, ¿cierto?, el Centro de Estudios Árabes, iba a presentar al público del Club Palestino una realidad que ocurrió en Palestina entre aproximadamente los años 200 a.C. hasta aproximadamente el año 130 después de Cristo. Este es el periodo que yo llamo el periodo más judío de toda la historia de Palestina. ¿Por qué? Porque fue en este momento que una familia local de Judea, una familia con antecedentes sacerdotales, ¿cierto?, se convierten en monarcas, en reyes de un reino independiente en Palestina, al cual los romanos se van a referir como Judea, y que se van expandiendo territorialmente hasta controlar una buena parte del territorio que ellos llaman la Palestina histórica. Entonces fue un periodo breve de unos 300 años en que toda Palestina, realmente el corazón mismo de Palestina era Jerusalén y era la región de Judea. Es cierto, como dijo el profesor Marzuca, que habían múltiples ciudades de cultura helenística, especialmente en la costa de Palestina, y que todavía sobrevivía quizás cierto sentido de identidad filistea en la costa sur de Palestina, pero el corazón latiente, el centro de todo lo que pasaba en la tierra que se llamó Palestina, era Judea y era Jerusalén. Jerusalén en esta época se convierte en la ciudad más importante de toda Palestina, en una de las ciudades más importantes del Levante y sin duda una de las ciudades más importantes de todo el Medio Oriente. Jerusalén vuelve a alcanzar este protagonismo que no había tenido desde aproximadamente el siglo VII a.C. Y fue en esta época que la cultura, llamémosle judía, pero que tiene que ver más que con una religión o algo así, o con una raza, ¿cierto? La cultura de Judea, que tiene que ver con los peregrinajes que se hacen a Jerusalén, tiene que ver con cumplir la forma de vida, los preceptos que dicta la Torá, ¿cierto? Ese tipo de cultura se expandió por la mayor parte de Palestina en esa época y llegó bien lejos, llegó a lugares como Galilea, llegó al Golán incluso, y sin duda muchas personas que se identificaban como judíos de cultura también empezaron a vivir en estas ciudades helenísticas como Cesarea, como Ptolemais, Ascalón, etc. Entonces el factor judío de este periodo, que se le llama el periodo del Segundo Templo de Jerusalén a veces, es central en la historia palestina. Entonces yo estaba intrigado en cómo este dato incómodo iba a ser presentado a la comunidad del Club Palestino. Y lo que hizo el profesor Marzuca fue pasearse por los grandes reinos e imperios del Mediterráneo Oriente, ¿cierto?, la situación geopolítica más amplia del Medio Oriente y de Grecia y de Petra y de Mesopotamia. Habla mucho de cómo Palestina es una región en disputa siempre entre los grandes imperios, ¿cierto? Y que el hilo conductor es siempre la multiculturalidad. Pero cuando se refiere al periodo helenístico, donde muy bien describe este proceso de helenización cultural que ocurre en Palestina y en todo el Medio Oriente, el profesor Marzuca dice algo bien notable. Palestina va a mantener en este periodo fundamentalmente una identidad que está vinculada, digamos, a lo árabe, a lo arábigo. Palestina va a mantener una identidad que está vinculada a lo árabe, a lo arábigo. Y esto simple y llanamente es una falsedad. Es importante aclarar que en esa época los árabes, más que ser vistos como una unidad étnica, son una forma de vida, son beduinos para todos los efectos y que por supuesto al transportar bienes desde el sur de Arabia hasta, por ejemplo, la costa de Palestina, por ejemplo, típicamente como centro de comercio es la ciudad de Gaza, donde estos bienes pueden después enviarse a distintos puntos del Mediterráneo. Estos, entre comillas, árabes entran en contacto con el mundo levantino,
pero ellos permanecen, ellos son del desierto, ellos están siempre en el margen de la civilización del creciente fértil. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de vida que se puede vivir en el desierto. Hay ciudades árabes un poquito más al sur, en la península arábiga, sí, pero cuando estos historiadores de la época clásica hablan de los árabes, usan esa palabra, en realidad a lo que se refieren es a este fenómeno de beduinos que andan en camello y que son principalmente mercaderes. Entonces, claro, tenemos estas ciudades más bien helenizadas, principalmente en la costa de Palestina, pero en el siglo III, II, I a.C., la mayor parte de Palestina, principalmente el corazón mismo de Palestina, está ligado no a lo árabe, lo cual es una distorsión total, sino que está ligado a lo hebreo, sea en su modalidad judía, de quienes rinden culto al Dios de Israel en la ciudad de Jerusalén, o en su modalidad samaritana, que también ellos se identifican como la comunidad Israel, pero rinden culto a Dios en el templo Gerizim, dentro de lo que hoy día sería Nablus. Pero en esa época, toda Galilea, incluso el Golán, lejos al norte, se están convirtiendo al judaísmo del Segundo Templo. Se realizan peregrinajes 3-4 veces al año desde distintos puntos de Palestina, incluso desde Transjordania, desde Idumea. Toda esta gente va al Templo de Jerusalén. Esto es lo que está pasando en Palestina en esa época. ¿Por qué, profesor, no mencionó la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué casi no mencionó la palabra Judea? Si todos los historiadores clásicos y del Oriente Antiguo usan la palabra Judea, también a veces usan la palabra Palestina, probablemente no para todo el territorio, sino para esta franja que era en realidad llamada Filistea, ¿cierto? Que no pertenece a Judea. Pero mi pregunta es ¿por qué decidió omitir Jerusalén, que es la ciudad más grande de Palestina, la ciudad claramente principal, la más famosa, la más linda? Y es, hay que decirlo, la capital del judaísmo del Segundo Templo, y quizás por eso es que prefirió omitirla. Hasta el día de hoy, la ciudad vieja de Jerusalén está dispuesta alrededor de esta estructura monumental que construyó Herodes el Grande, el llamado Monte del Templo, el cual, bueno, el Segundo Templo duró tan poco, pero sin duda que habría estado dentro de la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, si es que hubiese durado más, porque era una verdadera maravilla, era una cosa pero extraordinaria. Así lo describen todos los historiadores de la época y así lo muestra la topografía de Jerusalén. Todos los restos arquitectónicos de esa época tienen todavía más o menos esa forma. El profesor Marzuca prácticamente no mencionó a Herodes el Grande en su historia, el rey más influyente, el que más cambió la cara de la región, y a todo esto uno de los pocos reyes que ha reinado sobre toda la llamada Palestina histórica. De hecho, cuando mencionó una vez al rey Herodes el Grande, el profesor se llegó a atorar. Va a estar encabezada por el rey Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el título oficial de Herodes es rey de Judea. Mencionó mucho de la importancia del cristianismo después, ¿cierto?, en el Imperio Bizantino. Pero ¿dónde está Jesucristo en su relato, en su historia? Uno crea o no crea en el detalle de la vida de Jesucristo, ¿cierto? Pero las historias del Nuevo Testamento, evidentemente, que ocurren en un contexto. Y ese contexto es el judaísmo del Segundo Templo. ¿Por qué no habló nada de eso? En los siglos II y I antes de Cristo y I después de Cristo, Judea es central en la historia universal. Y el profesor Marzuca no mencionó la palabra Judea casi en absoluto. Esta es la época en que fue escrita el 50% de la Biblia. ¿Cómo puede ser? En el fondo, todos hemos visto en Semana Santa, en cualquier momento, todas estas series acerca de Jesús, estos programas que muestran cómo era la vida en Judea en el siglo I después de Cristo, que era los tiempos de Jesucristo, ¿cierto? ¿Dónde mencionó todo eso? No lo mencionó, lo omitió deliberadamente. ¿Por qué? Porque es tan incómodo decir que Judea y que toda Palestina estaba tan influenciada por la cultura hebrea y por el judaísmo del Segundo Templo, que es mejor omitirlo. He estado subiendo en YouTube unos videos acerca de Masada y la guerra judeo-romana que ocurrió entre el año 66 y 70 después de Cristo. Pueden verlo acá. Ahí hablo largamente de este tema, de cómo la guerra judeo-romana fue uno de los eventos, uno de los hitos más importantes que más marcaron la época. El anfiteatro Flavio, que es el Coliseo romano famoso, fue construido gracias a las riquezas extraídas de Judea por el emperador Vespasiano y su sucesor, su hijo, el emperador Tito. En la década del 130 después de Cristo, la famosa rebelión de Simón Bar Kokhba, este líder de los judíos que es lo que se llama la Segunda Guerra Judeo-Romana, y fue una de las más importantes y grandes victorias del emperador Adriano. Es más, fue probablemente uno de los eventos más formativos, más importantes para la evolución del cristianismo como una entidad separada del judaísmo, ¿cierto? Porque a partir de eso fue que los cristianos empezaron a decir,
nosotros no somos judíos, ¿cierto? Tantos eventos de tremenda relevancia histórica que fueron simplemente omitidos, así, como si nada, de esta charla que decía ser entre los reinos helenísticos y la llegada de los árabes, del Islam, etc. Y las charlas se tratan de Palestina, pero no se habló tanto de Palestina, se habló de Palmira, de Petra, de Antioquía, de Alejandría, de cualquier otro lugar. Uno de los puntos que se le dio mayor énfasis a la charla fue cuando el profesor Marzuca nombró un largo listado de historiadores de la época clásica, historiadores grecorromanos, ¿cierto?, que mencionan la palabra, el término Palestina. Todo lo cual, de hecho, se puede encontrar fácilmente en Wikipedia, aquí ustedes lo pueden leer. Pero con esto queda en evidencia que el objetivo de la charla no es mostrar una realidad científica, académica, ¿cierto?, sino pasar un mensaje más bien político, fortalecer esta identidad, esta narrativa palestina moderna en base a fundamentos antiguos, ¿cierto? Y especialmente, y lo más difícil de todo, es hacer una conexión entre Palestina y el mundo árabe en el mundo antiguo, lo cual, como vimos, es muy difícil de sostener, no resiste ningún análisis. Esta narrativa parece sustentarse en la cantidad de veces que la palabra Palestina fue usada en el pasado, lo cual no demuestra nada, aparte de que fue usada la palabra Palestina muchas veces. Podríamos también ir y ver la cantidad de veces que es usada la palabra Judea en fuentes antiguas, y de hecho probablemente veríamos que son más las veces que se menciona Judea que Palestina. Esto no es una competencia y obviamente no tiene ni un sentido buscar las identidades de esta manera. No importa la palabra que haya sido usada en el pasado, lo que importa es que entendamos bien los procesos culturales que han ocurrido en la región en cada segmento histórico de la secuencia cronológica. E ignorar el rol protagónico que tuvo Judea en ese breve periodo entre el 200 a.C. hasta el 100 después de Cristo es una equivocación y es un intento por distorsionar la historia. Así es, amigos, como el estudio del pasado, de la historia, ¿cierto?, que debería ser científico, imparcial, se ve tan fácilmente sesgado por estos discursos demagógicos que a veces evidentemente y a veces no tan evidentemente solo buscan demostrar quién es el más antiguo en la región, por lo tanto, quién es el más legítimo, quién es el más puro, quién es el más esencial. Esta idea de pensar la historia como que son pueblos separados, ¿cierto? El pueblo tanto, pero este pueblo es el más legítimo, es el más importante de la historia y ese pueblo no lo es. En la península arábica, ¿no? Que es el centro de irradiación poblacional más significativo y más importante desde la antigüedad. Los judíos también hacen esto, con querer o sin querer, pero ellos entienden su propia historia como es una historia central en el devenir de la humanidad y por supuesto que todo lo miran desde sus ojos judeocéntricos, porque está en su propia religión, está en su propia cultura, creer de que el Dios, ¿cierto?, el Dios del monoteísmo está del lado de ellos. Y por eso cometen el error de estudiar solo la historia de ellos hacia el pasado y no tener consideración con todos los millones de otros procesos que han pasado desde que la humanidad existe, ¿cierto?, 200.000, 300.000, incluso millones de años atrás. Entonces, para ir terminando todo este ciclo de charlas de la Palestina antigua, recordemos 3 conceptos que yo les quiero pasar, que son sólidos y son fundamentales. 1, los árabes en la antigüedad están en Arabia. En la antigüedad, para usar la palabra árabe, nos referimos exclusivamente a las personas que viven en Arabia. 2, la cultura hebrea tiene su origen en Palestina, y eso va a ser muy difícil de refutar. Y tercero, existe un sustrato cultural específicamente levantino, que incluye palestinos, libaneses y sirios, al cual se le ha añadido esta suerte de influencias griegas, romanas y árabes, en última instancia, pero que tienen, como les decía, ese hilo conductor propiamente levantino, y pienso que es en este sustrato donde los palestinos modernos deberían hacer sus conexiones identitarias con el mundo antiguo. En las charlas del Club Palestino se le dio mucho énfasis a lo árabe, lo cual está sobre argumentos muy débiles, y nos habló mucho de este sustrato basal levantino, al cual la Palestina moderna puede hacer conexiones con la Palestina antigua. Con este mensaje terminamos esta serie de videos y bueno, en Oriente Antiguo tengo muchas otras actividades, queden atentos y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.